Sounds good. Sorry, just give me some errors, but I think we're good. Okay, great. We are live. Buenas noches, Latinos en Spokane. Yo soy Jennifer Mesa. Los saludo este viernes por la noche que tenemos mucha nieve hoy. Hace mucho frío en Spokane. Hoy estoy con Chris Jordan, que está como candidato para comisionado del Distrito 1. Y el Distrito 1 es una parte que va como en medio de Spokane, de la parte que da hacia el oeste. Y ahorita les voy a compartir el mapa. So, thank you, Chris, for being with us today. How are you this cold I'm good. Friday? Thank you so much for having me today. Thank you. So I'll be translating little by little. Voy a estar traduciendo poco a poco. Bueno, el primero es el propósito de estas entrevistas de nuevo es que estamos tratando de conectar a los candidatos y las posiciones que tenemos que están por ser en estas elecciones, dar información y también dar acercamiento a los candidatos locales. So the purpose, I was just sharing again that the purpose of our interviews is to connect local candidates and give information about the seats that are up for election, and give importance to why these positions are important and how do they impact people every day. So Chris, why don't you tell us a little bit about yourself and why you're running for office? Sure. Well, thanks again for having me. I'm Chris Jordan. I am the Democratic candidate running in District 1 for County Commissioner. Él nos dice que él está muy agradecido por estar acá con nosotros. Se llama Chris Jordan y él es el comisionado del Distrito 1 del Condado de Spokane y él está de parte del lado parte de los demócratas de Spokane. Sorry. Thank you. And just to tell you a little bit about myself, I was born and raised in Spokane. Fourth generation Spokaneite, and went to Meade schools K through 12 up in the north part of Spokane. Él nació y fue creado aquí en Spokane. Él es cuarta generación de Spokane y él viene de las escuelas del distrito de Meade. Estuvo ahí en la preparatoria en las escuelas de Meade. And I met my high school sweetheart at Mount Spokane High School. It was my now wife. She's the daughter of a Filipino immigrant, and we're both Spokane families, love being here and love this community. Dice que también se enamoró de su high school sweetheart, de su amor de la preparatoria, quien conoció en Mount Spokane, y se casó con ella, y su esposa es hija de inmigrantes filipinos y que tienen familia acá y les encanta el área de Spokane. And currently my job is I'm an assistant attorney general. So I'm a state attorney. I work in our Attorney General Bob Ferguson's office here in Spokane, and I specialize on child safety cases, keeping children safe in our community. Él actualmente es asistente del I forgot how to translate this part, Attorney General, el abogado general, lo que sería, ahorita veo cómo puedo traducir, es abogado general del estado, quien es Bob Ferguson. Él trabaja en el departamento de acá de Spokane y está a cargo de ver lo que es casos para mantener a niños seguros.
I'm also a union member, so I helped unionize my colleagues at the Attorney General's office, and that's something that is important to me. I'm proud to be supported by 25 labor unions in this campaign. También es miembro de la Unión y se orgullece mucho de compartir que él organizó a los empleados de su área, de donde trabaja actualmente, para que fueran parte de la Unión. Eso es algo que es muy importante para él, el organizar la Unión de Trabajadores. And one more personal fact, and then I'll tell you why I'm running, but I'm a big baseball fan as well. My grandfather played Major League Baseball for the California Angels. He came back to Spokane to be a teacher, public school teacher. So he passed on a love of public service, but not the baseball talent. También va a compartir que él es un fan de lo que es el béisbol y que you mentioned this was your Grandfather. uncle, your grandfather, sorry. Y nos comparte que su abuelo jugó para el equipo de California, Los Ángeles de California, y que vino acá a Spokane también para jugar y para hacer maestro de escuela pública. Entonces le enseñó mucho el servir a la comunidad, pero no le dio el talento de jugar béisbol. Yeah, no talent. But I decided to run for county commissioner because in my job, I work with families who are very vulnerable, dealing with child safety. And I really believe that our county can do better to help working families thrive and get ahead, have opportunity, and build a strong middle class in Spokane. Nos comparte que la razón por qué se está postulando para comisionado del Distrito 1 es porque actualmente trabaja dentro del condado y en su trabajo tiene mucho trato con familias que son vulnerables y que él cree que el condado puede hacer mejor trabajo en ayudar a familias a que prosperen, que tengan oportunidades y que también, so you mentioned thrive, opportunities, and what was the last? And build a strong middle class. Sí, y también hacer crecer y fortalecer la clase media aquí en Spokane. Thank you. Thank you. And can you tell us a little bit about what are the roles of commissioner and why is it important to everyday folks here in Spokane County? Mi pregunta fue si nos puede compartir cuál es el rol, cuáles son las responsabilidades de un comisionado del distrito y cómo impacta a las personas que viven aquí en Spokane. Most people, I think, pay most attention to the national politics, right? Senate, president, etc. But it is actually, I believe, the local level that has the most impact on daily life. Dice que la mayoría de la gente pone atención en lo que es la política nacional, como por ejemplo el presidente, pero al nivel local es donde nos impacta más. And specifically, county commissioners are similar to our city council, but for the county as a whole, they impact the criminal justice system, so the funding for the sheriff and the jail. Y nos comparte que el comisionado del distrito opera similar a lo que es el consejo de la ciudad, en que tienen responsabilidades de asumir, por ejemplo, el ver lo que es el sistema judicial, el sheriff, que es como la posición de policía más alta que tenemos aquí en el condado. They also impact treatment services for mental health, where building and development occurs and how it occurs. So that relates to transit and traffic issues. También están a cargo de ver el impacto de lo que son centros de tratamiento, por ejemplo, de salud mental, también sobre el desarrollo, como el tránsito, el tráfico. And then right now, the county commissioners are holding tens of millions of dollars that was given to them by the federal government. That's called the rescue plan or the stimulus. And that's available to help the community and help working families with their needs. So they do have resources at their disposal as well.
Y ahorita nos comparte que los comisionados actuales se están sentando en millones de dólares que fueron asignados a nivel federal para ayudar a familias que esto se dio como un estímulo de el American Rescue Plan, que es como el fondo el plan de apoyo para los Estados Unidos después del el impacto de COVID. Y estos fondos fueron asignados para apoyar a familias y para proveer recursos que les lleguen a todas las familias. And that's why it's so important. Y por esto es muy importante. So yeah, these funds that are the American Rescue funds, we're supposed to see those trickle down into our community and hopefully be able to provide that support. But yes, we've been following a lot of the work, and it's interesting to see how much of it has been spent out and how much of it is still pending. Le comparto que nosotros aquí hemos estado monitoreando mucho dónde están los fondos del American Rescue Plan, de los millones que llegaron hacia el condado, y estamos viendo dónde se han gastado y dónde no se han gastado, y los fondos que están actualmente es como estancados, que están esperando para el condado que haga algo. Thank you for sharing that information. And, we've been sharing a little bit of our organization with candidates who don't really know us that well, but also we have been doing some work around providing research on demographic research on our local community here. And we've been studying the 2010 census, 2020 census, and we learned that Latinos and immigrants have led 40% of the growth here in Spokane. And that has a lot to do with the incoming people, but it's also first to third generation that have been here for a while. So we're leading a lot of this growth here in our areas, and it would be great to see if we had more support systems that can lead towards that growth that you're mentioning of thriving families and including families that are residing here. Yeah, well, thank you for telling me that. I didn't know that specific statistic, and that's part of the reason I'm glad to be here today, is to learn more about the various Latino communities that we have in Spokane, and hopefully, if elected, to try to build a strong relationship and understanding so that I, as a county commissioner who's representing all sorts of different folks with different backgrounds, can be aware of what folks in the Latino communities are asking for and needing. All right, thank you. Le comenté al candidato Chris Jordan que nosotros hemos estado llevando a cabo investigaciones sobre la población, incremento de población y cómo ha cambiado desde el 2010 al 2020. Y le comento que la población latina, lo que es inmigrantes de origen latinos, han llevado el 40% del crecimiento aquí en Spokane. Entonces, necesitamos que las elegidos para estas nuevas posiciones puedan crear oportunidades para la población, porque estamos aquí, estamos llevando a cabo mucho crecimiento y también merecemos tener más recursos accesibles para nuestra comunidad. Nos contesta Chris Jordan que él está muy interesado en conocer más sobre estas estadísticas, que no está familiar, pero que le gustaría aprender más sobre cuáles son las necesidades de la comunidad latina y, si es elegido para ser el siguiente comisionado, crear esas relaciones entre la comunidad. Great, thank you so much. And we've also been asking candidates if you could share a little bit about why is it important to vote? I know you mentioned earlier on, how these at the community level, county level, local level, how it affects everyday people. But from your perspective, why is it important that folks get out and vote? Well, first of all, if you're not voting, you're ceding your power to others to make the decisions, right? The other thing I'll say is that this year is the year to make a difference in our county elections, because it's the first time that we are electing county commissioners on a local district level. That allows a lot more input and power for you in the local community to choose who you want to represent you. I'm just taking notes. Mi pregunta para Chris Jordan era,
si nos puede compartir un poquito de su perspectiva de la importancia de votar, por qué es importante votar. También menciona que entendemos que nos dio los ejemplos antes de que al nivel local es muy importante, pero para su perspectiva, por qué es importante votar, nos comparte Chris Jordan que si uno no vota, estás cediendo tu voto a otra persona para que haga las decisiones para usted. Muy bueno. I like that. I like that. You're ceding your vote to somebody else. Y que este año es el año para votar, porque por primera vez estamos cambiando lo que es la elección local de los distritos. Entonces hay más opciones para que las personas seleccionen quién quiere que sea representado en su distrito. Entonces hoy tenemos más opciones. Esta elección tenemos más elecciones para elegir en el nivel del distrito. And if I could add to that answer, in this particular race, I have really prioritized the importance of childcare, using our rescue plan dollars to help stabilize our childcare programs so that they don't close, but also giving help to working families so that it can be affordable, because we all know how expensive childcare is. There's so many issues: housing, action on climate change, all sorts of issues that are at stake in this race. También pidió si podemos agregar más sobre las importancias de por qué él se está postulando para comisionado, y nos dice que desea dar prioridad a la importancia de lo que es guarderías y guarderías para niños, porque sabemos que eso impacta mucho a las familias. Es importante sostener los programas que aún existen, pero también crear más programas de guarderías, y también dar importancia a programas de salud, porque es muy importante para las familias que están trabajando. También tenemos muchas urgencias en lo que es la vivienda y el cambio climático. Hay acciones que hay que tomar en esos temas. Great, thank you for sharing. Really appreciate that perspective, and we really appreciate you taking the time to be with us here today. And we wish you the best in the next elections, which are right around the corner. Thank you for having me. It's really an honor to be with you today, and let's continue talking. And I'd be happy to continue meeting with the folks in your organization and learning more about how I can be of help to the people. Thank you. Yeah, thank you. Le di las gracias a Chris Jordan por estar acá con nosotros, por darnos su perspectiva, esta entrevista, y también le estamos deseando la mejor suerte en las elecciones, que ya son la próxima semana. 8 de noviembre es el día de elección. Entonces tienen que hacer sus votos. Nos comenta Chris Jordan que está muy agradecido por estar acá y desea que seguir aprendiendo y crear más relaciones con nuestras organizaciones y también con la comunidad latina. Thank you very much for your time. We really appreciate you, and best of luck. Thank you. Have a good rest of your evening. Thank you too. Bye-bye.